Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo de Spanish with G y hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el género de los sustantivos. En el video anterior habíamos visto que todos los sustantivos en español tienen un género, es decir, son masculinos o femeninos, y vimos una regla que nos sirve para definir el género de muchos de los sustantivos en español que tiene que ver con su terminación. Los sustantivos terminados en O generalmente son masculinos y los sustantivos terminados en A generalmente son femeninos. Sin embargo, hay algunas excepciones. Hoy vamos a ver otra terminación que es típica de los sustantivos femeninos. Y la terminación es esta: esa, isa e ina. Los sustantivos que tienen alguna de estas tres terminaciones generalmente son femeninos. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno, vamos a ver palabras y después vamos a ver algunas noticias en las que aparecen para que podamos ver también el uso de estos sustantivos en su contexto. Terminación esa, por ejemplo. Sustantivos que al asumir la forma femenina tienen esta terminación. Tigre, el felino, en femenino es tigresa. Vampiro, en su forma femenina, es vampiresa. Y alcalde, en su forma femenina, es alcaldesa. Y tenemos debajo una noticia a modo de ejemplo en que aparece el mismo sustantivo en su forma masculina y femenina. Primero en su forma masculina, el tigre de Tasmania, la misteriosa especie que sigue apareciendo después de su extinción. Entonces, acá vemos el sustantivo tigre en su forma masculina. Y abajo tenemos otra noticia en que aparece el sustantivo en su forma femenina y allí podemos ver que aparece con la terminación de que estamos hablando. Después de 10 años de cautiverio, la tigresa del ex Zoo de La Plata recupera la libertad. Así será su nueva vida. Entonces, acá vemos que el femenino de tigre es tigresa. Una terminación, entonces es esa, esa. Otra terminación, decíamos, también común de los sustantivos femeninos, es isa, isa. Y algunos ejemplos son poeta, cuyo femenino es poetisa; sacerdote, cuyo femenino es sacerdotisa; y profeta, cuyo femenino es profetisa. Y tenemos nuevamente ejemplos con noticias, donde vamos a comparar el mismo sustantivo en cada uno de los géneros: el poeta Isaac Rosenberg y la tradición judía como consuelo a la tragedia. Entonces acá en masculino nos habla de el poeta. Y tenemos una noticia donde aparece el femenino de poeta: Alfonsina Storni, la poetisa que admiraban sus pares, eligió morir en el mar y se convirtió en himno. Entonces, acá aparece el femenino de poeta con la terminación isa, poetisa. Y por último, habíamos dicho tres terminaciones comunes del femenino y vamos a ver. La tercera es ina. Y ejemplos son héroe, que su forma femenina es heroína; gallo, cuya forma femenina es gallina; zar, cuya forma femenina es zarina; y rey, cuya forma femenina es reina. Entonces vemos sustantivos que al adquirir la forma femenina tienen esta terminación, ina, ina. Y tenemos acá dos noticias, otra vez para comparar el sustantivo en sus dos formas con respecto al género. Messi, el héroe de la victoria del PSG ante el Montpellier. Entonces acá héroe en su forma masculina, y si vamos a la forma femenina tenemos una noticia que nos habla de la heroína gallega que derrotó al pirata Drake.
Entonces, en su forma femenina, héroe adquiere la terminación ina, INA. Algo que podemos notar con respecto a las dos primeras de estas tres terminaciones que vimos, a la terminación esa y a la terminación isa, es que son el equivalente en español a aquellos sustantivos que en inglés también cambian cuando se pasa del masculino al femenino y cuya forma femenina suele terminar con las letras ISS. En todos los casos que estuvimos viendo hasta ahora, lo que se elimina del sustantivo en su forma masculina es menor. Si termina en o, lo que se hace usualmente es cambiar esa o por una a, es decir, se modifica una sola letra, o si terminan en r, por ejemplo, allí ni siquiera se elimina nada del sustantivo masculino, sino que se le adiciona una a. Son cambios, por tanto, en ese sentido, menores. Vamos a ver algunos casos en que la modificación a la palabra es mayor. En ese sentido, tenemos dos casos típicos en español, que son actor, cuyo femenino es actriz, o emperador, cuya forma femenina es emperatriz. Y vamos a ver algunos ejemplos de noticias para verlos en contexto y compararlos. Acá tenemos una noticia de una serie de Netflix que justamente se llama La Emperatriz. La Emperatriz tendrá temporada 2. Netflix renueva el exitoso drama de época sobre Isabel de Austria. Entonces, acá tenemos un femenino, emperatriz, y su forma masculina. Aquí tenemos una noticia que nos habla de el emperador de Japón. El emperador de Japón cumple 63 años. Entonces vemos el mismo sustantivo en sus formas masculina y femenina y cómo en femenino adquiere esta terminación tris. Y es mayor lo que se elimina en este caso de la forma masculina. Acá hay tres letras que se eliminan. Se elimina la terminación DOR, DOR, y se cambia por la terminación TRIS. Algo similar, decíamos, sucede con el sustantivo actor, cuya forma femenina es actriz. Ahora bien, en estos dos casos estamos todavía con una palabra similar, si bien hay cambios. Existen otros casos en español en que la palabra que se utiliza en femenino es totalmente diferente a la que se utiliza en masculino. Algunos ejemplos son hombre y mujer, padre y madre, yerno y nuera, toro y vaca o caballo y yegua. Y debajo tenemos un ejemplo: fue al supermercado a hacer las compras y entró montada en un caballo. Nos habla de una persona que entró al supermercado en un caballo. Y si vamos a otra noticia, que tenemos el mismo sustantivo, es decir, se refiere al mismo animal, pero uno es macho y otro es hembra. Cuando nos referimos a la hembra del caballo, aquí la noticia nos dice: bomberos rescatan a una yegua atrapada en una acequia en Vélez, Málaga. Entonces, el mismo sustantivo en el sentido de que se refiere al mismo animal, pero utiliza distintas palabras para referirse, en este caso, al macho y a la hembra. Entonces, existen casos de sustantivos en español que al cambiar del masculino al femenino puede haber una transformación mayor de la palabra que de solo una letra o un par de letras, e incluso puede cambiar la palabra completa. En el próximo video, que seguramente sea el último de esta serie sobre el género de los sustantivos, vamos a ver casos en que el sustantivo se aplica a seres que pueden ser masculinos o femeninos y que, sin embargo, el sustantivo, la palabra utilizada, no cambia. Pero este video vamos a dejarlo hasta acá. Espero que la información les haya sido de utilidad. Recuerden que pueden leerla en inglés en el blog, que abajo les dejo la dirección, y espero verlos entonces nuevamente en un próximo video. Saludos.